Bueno, pues continuamos nuevamente con la segunda parte del estudio de los fundamentos de Oracle. Y por aquí teníamos unas sugerencias de ChatGPT. Dice, si quieres, en el siguiente paso puedo enseñarte algo que casi nadie explica, pero cambia completamente cómo entiendes Oracle. Los 7 procesos internos del motor Oracle y cómo interactúan con estos componentes. Es una de las claves para dominar Oracle de verdad. Adelante. Perfecto. Vamos a entrar a un nivel de arquitectura interna real del motor de Oracle Database. En Oracle, el sistema no funciona como un simple programa. Funciona como un sistema operativo especializado en datos, compuesto por procesos internos que trabajan coordinadamente. Estos procesos se ejecutan en segundo plano y se llaman Oracle Background Process. Los 7 más importantes son DBWR, LGWR, SMON, PMON, CKPT, ARCN y RECO. Estos procesos interactúan con los componentes que ya vimos: buffer caché, Redolog, Data Files, Transaction Manager. DBWR. El DBWR es el proceso encargado de escribir los bloques modificados desde memoria al disco. Los bloques modificados desde memoria al disco. Se encarga de escribir. Recordemos, cuando ejecutas update cliente set saldo igual a 500 where i10 igual a 10, el bloque no se escribe inmediatamente en disco. Primero se modifica en buffer caché, en la RAM. Este bloque se marca como dirty block. Vamos a ver qué es esto de dirty block. Un dirty block o bloque sucio es un bloque de dato en la memoria RAM, buffer caché, que ha sido modificado por una transacción, pero cuyos cambios aún no se han escrito en los archivos de datos físicos, .dbf, en el disco. Para entenderlo mejor, imagina este flujo. Lectura. Oracle copia un bloque del disco a la memoria para que puedas trabajar con él. Modificación. Haces un update. El cambio se aplica instantáneamente en el bloque que está en la memoria. Estado dirty. En ese momento, la versión del bloque en la memoria es más reciente que la versión en el disco. Ese bloque se marca como dirty. ¿Quién lo limpia? El encargado de escribir estos bloques sucios en el disco es el proceso de fondo llamado Database Grader. Este proceso no escribe los cambios inmediatamente después de cada commit. Eso sería muy lento, sino que lo hace de forma asíncrona cuando el buffer caché se llena y necesita espacio para nuevos datos. Ocurre un checkpoint, punto de control. Pasa un tiempo determinado. Diferencia crítica: Redolog versus Dirty Block. Es común confundirse aquí.
Cuando haces commit, Oracle asegura que el cambio esté en el redo log, o sea, en disco. Pero el dirty block puede seguir en la memoria un tiempo más antes de bajar al archivo de datos. Esto se hace así por rendimiento. Escribir en el redo log es secuencial y rápido. Escribir bloques en los data files es aleatorio y más lento. Si te interesa profundizar, podemos ver qué pasa si el sistema se apaga repentinamente antes de que el DBWN limpie los bloques sucios, o cómo monitorear cuántos bloques sucios hay en tu SGA. Ok. Dice, este bloque se marca como dirty block. Luego, database writer lo escribe al data file. Cuando escribe database writer, no escribe inmediatamente, lo hace cuando la caché se está llenando. Ocurre un checkpoint. Muchos bloques están dirty. El sistema está bajo presión de memoria. ¿Por qué existe? Es una optimización brutal de rendimiento. Si cada update escribiera directo al disco, la base sería miles de veces más lenta. Database Writer permite muchas escrituras agrupadas. Esto se llama batching input-output. Log Writer es uno de los procesos más críticos. Su trabajo es escribir en redo log. Cada cambio que ocurre en la base de datos, flujo de una modificación cuando haces update cuenta set saldo igual a saldo menos 100, ocurre, se modifica el bloque de buffer caché. Se genera un redo record. Log writer escribe ese dato en el redo log. Regla fundamental de base de datos. Primero se escribe el log, después los datos. Esto se llama write ahead logging. Cuando escribe log writer, escribe cuando ocurre un commit. El redo buffer se llena. Cada 3 segundos ocurre un checkpoint. ¿Por qué es vital? Si el servidor se cae, crash, Oracle puede reconstruir todo usando redo logs. System Monitor. System Monitor es el proceso de recuperación del sistema. Su trabajo principal es Crash Recovery. ¿Qué ocurre en un crash? Imagina que el servidor se apaga inesperadamente. Al reiniciar, Oracle ejecuta Instance Recovery. System Monitor lee los redo logs, replica cambios pendientes, restaura consistencia. También realiza limpieza de segmentos temporales, coalescing de espacio libre, mantenimiento interno. Process Monitor. El Process Monitor se encarga de limpiar procesos muertos.
Ejemplo, un usuario está conectado y ejecuta update cliente set saldo es igual a 100, pero su computadora se apaga. El proceso queda huérfano. Process Monitor detecta esto y libera logs. Cancela la transacción, libera memoria, limpia recursos. Sin Process Monitor, las sesiones muertas podrían bloquear la base indefinidamente. Checkpoint Process. El Checkpoint Process sincroniza la memoria con el disco. Cuando ocurre un checkpoint, Database Writer escribe dirty buffers. Se actualiza el control file. Se marca un punto consistente. ¿Por qué es importante? Reduce el tiempo de recuperación después de un crash. Sin checkpoint, Oracle tendría que leer horas de redo logs. Con checkpoint, solo lee desde el último punto consistente. Archiver. Este proceso existe cuando la base está en modo archive log. Archiver copia los redo logs llenos a archivos históricos. Ejemplo, redo01, redo02, redo03.log. Cuando uno se llena, Archiver lo copia a archive logs. ¿Para qué sirven? Son esenciales para backups, recuperación de punto en el tiempo, replicación, data warp. Sin archive logs, solo puedes recuperar hasta el último backup. Con archive logs puedes recuperar hasta el segundo exacto antes del fallo. Recover process. Reco se usa en transacciones distribuidas, cuando una transacción involucra varias bases de datos, ejemplo Oracle A, B y C. Si una falla en medio de la transacción, Reco coordina la recuperación usando two-phase commit protocol. Arquitectura completa simplificada. Ahora puedes ver cómo todo se conecta. User SQL, SQL Engine, Optimizer, Buffer Cache, Logwriter, Redo Logs, Archiver, Archive Logs, Database Writer, Data Files. Okay. Y supervisando todo, recuperación, limpieza de procesos, checkpoints, System Monitor, recuperación, Process Monitor, limpieza de procesos, Checkpoint, Process, Checkpoints, Reco, transacciones distribuidas. Insight de ingeniería, muy importante. El diseño de Oracle sigue un principio central de sistemas distribuidos: Warp, Buffering, Checkpointing. Esta arquitectura fue formalizada en el algoritmo ARIES, Algorithm for Recovery and Isolation Exploiting Semantics, usado por casi todas las bases de datos modernas: PostgreSQL, Microsoft SQL Server y MySQL.
La forma en que un ingeniero experto piensa en Oracle: un experto no piensa en tablas, piensa en bloques, buffers, redo, checkpoints, input-output. Eso es pensar como el motor. Si quieres, en el siguiente paso puedo explicarte algo que cambia completamente cómo se entiende Oracle. Arquitectura SGA y PGA. La memoria interna de Oracle. Share pool, library caché, buffer caché, redo buffer, PGA. Ok, vamos a dedicarle tiempo a esto. Ahora entramos en uno de los conceptos más importantes para entender realmente cómo funciona Oracle Database: la arquitectura de memoria. Oracle no maneja la memoria como una aplicación común. La divide en dos grandes dominios de memoria: System Global Area, memoria compartida por todos los procesos; Program Global Area, memoria privada en cada proceso. Si lo entiendes bien, comienzas a pensar como el motor de Oracle, no solo como usuario de SQL. System Global Area. El System Global Area es la memoria central compartida de la instancia de Oracle. Cuando se inicia la instancia Startup, Oracle reserva una gran región de RAM llamada SGA. Todos los procesos del motor acceden a ella. Propósito: la SGA existe para evitar leer el disco constantemente. Recuerda que el disco es miles de veces más lento que la RAM. Por eso Oracle intenta que casi todo ocurra en memoria. Componentes principales de la SGA. Los más importantes son Shared Pool, Buffer Caché, Redo Buffer, Large Pool, Java Pool, Streams Pool. Pero los tres fundamentales son Share Pool, Buffer Caché, Redo Buffer. Share Pool. El Share Pool es la memoria donde Oracle guarda SQL parseado, planes de ejecución, metadata. Esto evita recompilar SQL repetido. Componentes del Share Pool. Library Caché. Library Caché guarda sentencias SQL, planes de ejecución, procedimientos PL/SQL. Ejemplo: select asterisco from clientes where ID es igual a 10. Cuando se ejecuta, Oracle analiza el SQL, crea un execution plan, lo guarda en library caché. La próxima vez no se recompila. Esto se llama soft parse. Soft parse. Si no existiera hard parse, es mucho más costoso. Data Dictionary Caché. Dictionary Caché guarda metadata del sistema: tablas, columnas, permisos, índices. Ejemplo: cuando ejecutas select disco from clientes, Oracle necesita saber estructura de la tabla, tipos de datos, permisos. Toda esta info se obtiene del Data Dictionary Caché. Buffer Caché
Buffer caché. Este componente ya lo vimos antes. Es la zona de memoria donde se almacenan bloques de datos leídos del disco. Cuando ejecutas el legacy disco from clientes where id es igual a 10, el proceso es Oracle busca el bloque en buffer caché. Si está, caché hit. Si no, caché miss. Y lo carga desde el data file. En el mundo de las bases de datos y la computación en general, estos términos miden qué tan eficiente es el uso de la memoria RAM, buffer caché, para evitar leer datos directamente del disco, que es mucho más lento. Aquí te explico la diferencia. Caché hit, acierto. Ocurre cuando el SQL Engine necesita un dato y al buscarlo en el buffer caché lo encuentra allí. Resultado, el motor lee el dato instantáneamente de la memoria. Ventajas: es ultra rápido, microsegundos, y no consume recursos de entrada-salida del disco. Caché miss, fallo. Ocurre cuando el motor busca un bloque de datos en la memoria y no está. Resultado: Oracle tiene que ir obligatoriamente al disco físico, data files, copiar el bloque, subirlo a la RAM y luego entregárselo al usuario. Desventaja: es mucho más lento, milisegundos, y genera latencia porque el disco es el cuello de botella. El buffer cache hit ratio es el indicador que usan los DBAs para medir la salud del sistema. Se calcula así: hit ratio, aciertos sobre aciertos más fallos por 100. Un ratio alto, 95-99%, significa que casi todo se resuelve en memoria. Excelente rendimiento. Un ratio bajo indica que tu base de datos está sufriendo, leyendo demasiado del disco. ¿Por qué ocurre un caché miss? Primera lectura: es la primera vez que se consulta ese dato desde que se encendió la base de datos. Cold start. Memoria pequeña: el buffer caché es muy chico y Oracle tuvo que expulsar datos viejos para hacer espacios nuevos. Full table scans. Si consultas una tabla gigante sin índices, barres tantos datos que saturas la caché y provocas muchos fallos. ¿Te gustaría saber cómo consultar el hit ratio en tu instancia o cómo aumentar el tamaño del buffer caché para mejorar el rendimiento? Ok, Oracle busca el bloque en buffer caché. Si está, caché hit, éxito. Si no, caché miss, error. Y lo carga desde el data file. Dirty buffers. Cuando haces update cliente set nombre es igual a Ana, el bloque se modifica solo en memoria. Se marca como dirty block. Luego el proceso database writer lo escribe al disco. Redo buffer. El redo buffer almacena los registros de cambios antes de enviarlos al redo en disco.
Ejemplo, update cuentas set saldo igual a saldo menos 100. Oracle genera un redo record. Ese record primero va a redo log buffer. Luego el proceso log writer lo escribe en redo log files. Esto garantiza durabilidad. Resumen visual de la SGA. SGA, Sharp Pool, Library Cache, Data Dictionary Cache, Buffer Cache, Redolog Buffer. Program Global Area. La PGA es memoria privada de cada proceso servidor. Cada conexión a Oracle tiene su propia PGA. Ejemplo, si 10 usuarios están conectados, 100 PGA. ¿Qué guarda la PGA? Principalmente variables de sesión, memoria para ordenamientos, cursores, estado de la sesión. Componentes importantes. Private SQL Area. Guarda información de ejecución del SQL. Ejemplo, cursor state, bin variables. Work Area. Son áreas usadas para operaciones intensivas. Short, hash showing, group by. Ejemplos, order by fecha. Oracle necesita ordenar datos. Este trabajo se hace en PGA. Si no cabe en memoria, usa table space. Diferencia fundamental entre SGA y PGA. Tipo. Compartida privada. Usuarios. Todos 1. Propósito. Caché global. Trabajo en procesos. Tamaño grande, más pequeño. Contenido SQL, datos redo. Variables y ejecución. Flujo completo de ejecución. Cuando ejecutas una consulta, ocurre SQL llega al SQL Engine. Busca en Library Cache. Si no existe Optimizer genera plan. Se buscan bloques en buffer cache. Si no están, se leen de data files. Resultados se procesan usando PGA. Diagrama completo de memoria. Oracle Instance. SGA, Share Pool, Cache, Redo, Buffer, Process. Server Process PGA. Insight Ingeniería. Las bases de datos modernas se optimizan alrededor de 3 recursos físicos: CPU, RAM, input-output de disco. La arquitectura SGA más PGA existe para minimizar el más caro. Entradas y salidas de disco. Por eso, un experto en Oracle piensa en preguntas como: ¿mi buffer caché es suficiente? ¿Hay muchos hard parses? ¿La PGA está haciendo spill a disco? ¿El share pool está fragmentado? Algo que separa a los expertos de los principiantes. Los principiantes piensan tabla, fila, columna. Los expertos piensan bloques, buffers, redo, latches, memory, pools. Ahí es donde realmente vive el rendimiento. Si quieres, en el siguiente paso puedo enseñarte uno de los conceptos más poderosos para dominar Oracle. ¿Cómo Oracle ejecuta una consulta internamente? Bueno, volviendo aquí al modelo mental,
Dice, imagina Oracle como una fábrica de consultas SQL. Entrada, select, asterisco from clientes, proceso interno, parser, optimizer, execution plan, memory, disk, salida, result set. Técnica Feynman, ejercicio. Explica en voz alta como si enseñaras a un niño. Oracle es un sistema que guarda información en disco y permite consultarlo usando un lenguaje llamado SQL. Lección 2. Arquitectura básica de Oracle. La arquitectura se divide en 3 capas. Ok, estamos aquí. Arquitectura básica de Oracle. La arquitectura se divide en 3 capas. Instancia. La instancia es Oracle en ejecución. Contiene memoria SGA. Procesos de fondo. SGA System Global Area. System Global Area. Memoria compartida. Incluye buffer caché, share pool, reload buffer, large pool. Procesos importantes. Debug writer escribe buffers al disco. Log writer escribe redo logs. System monitor recuperación. Process monitor limpieza de procesos. Checkpoint process checkpoints. Base de datos física. Archivos en disco. 2. Base de datos física. Data files, control files, redo logs, temp files. Relación instancia, base de datos, archivos físicos. Usuarios y esquemas. Aquí viven tablas, pistas, índices, procedimientos. Ejercicio Aptil Record. Cierra los puntos y responde. ¿Qué es una instancia? ¿Qué contiene la SGA? ¿Qué hace log writer? Lección 3. Usuarios es diferente de esquemas. Esto es crítico en Oracle. Muchos desarrolladores lo confunden. En Oracle, User Account, esquema, Object Owner. Pero en Oracle, User es igual a esquema. Ejemplo. Create User. Ventas. Identified by 1, 2, 3. Oracle automáticamente crea esquema ventas. Dentro estarán ventas.clientes, ventas.factura, ventas.producto. Comparación mental, usuario, esquema. Comparación mental, usuario, concepto, Oracle y MySQL. Usuario, esquema, MySQL, usuario. Base de datos, table space, database. Explícalo así. En Oracle cada usuario tiene su propio espacio donde guarda tablas y ese espacio se llama esquema. Lección 4. Table Spaces.
Los table spaces son la unidad lógica de almacenamiento. Relación table, segment, table spaces, table space, data file, disco. Modelo mental, imagina, disco duro, edificio. Data files, piso. Table space, departamento. Table, muebles. Table space comunes. System, sys, aux, users, temp, undo. Ejemplo, create table space. Ventas. Data files. Ventas 01 dbf. Size 100 megas. Okay. Lección 5. PDB. XCP DB1. Las versiones modernas usan arquitectura multitenant. Arquitectura Container Database. PDB1, PDB2, PDB3. Cada PDB es una base de datos independientes. En Oracle, XC normalmente tiene XCP-DB1. Modelo mental. Control Database, servidor. PDB, base de datos virtual. Esto permite multitenant, aislamiento, administración centralizada. En Oracle los conceptos de usuario y esquema están tan pegados que a veces se usan como sinónimos, pero tienen una diferencia técnica fundamental. Uno es el dueño y el otro es la colección de objetos. Aquí tienes la explicación sencilla. El usuario, la cuenta, es la identidad con la que te conectas a la base de datos. Tiene un nombre y una contraseña. Tiene privilegios. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo conectarse o crear tablas? Tiene cuotas. ¿Cuánto espacio puede usar en un table space? Piensa en el usuario como la persona, con una llave para entrar. El esquema, contenedor. El contenedor es el conjunto de objetos, tablas, vistas, índices, procedimientos que pertenecen a un usuario específico. Un esquema tiene el mismo nombre que el usuario que lo creó. Si el usuario Juan crea una tabla llamada ventas, esa tabla vive en el esquema Juan. Piensa en el esquema como el closet o la caja donde el usuario guarda sus cosas. Regla de oro en Oracle. En Oracle existe una relación uno a uno, un usuario, un esquema. Cuando creas un usuario create user Pedro, Oracle crea automáticamente un esquema vacía llamado Pedro. Diferencias clave en la práctica. Concepto que es ejemplo. Usuario. ¿Quién se autentica? Connect HR password. Esquema.
¿Dónde están los datos? Select este disco from hr.employees. Se pueden separar. Un usuario puede existir sin objetos. Un esquema vacío. Un usuario puede existir sin objetos. Un esquema vacío, por ejemplo, un usuario que solo tiene permisos para leer tablas de otros, pero no tiene nada propio. No existe un esquema sin un usuario que lo respalde. Dato curioso, en otras bases de datos como SQL Server o PostgreSQL, un usuario puede ser dueño de varios esquemas independientes. Un solo usuario puede ser dueño de varios esquemas independientes. En Oracle van siempre de la mano. Si quieres, podemos ver cómo darle permisos a un usuario para ver el esquema de otro o cómo cambiar el esquema en una sesión. ¿Te interesa? Un table space es el nivel intermedio de almacenamiento en Oracle. Es una entidad lógica que sirve para agrupar y organizar dónde se guardan físicamente los datos en el disco. Para entenderlo fácil, si la base de datos es un archivador completo, los table space son los cajones donde separas las carpetas por categorías. ¿Para qué sirven? Su función principal es la administración y el control. Organización. Puede separar los datos de contabilidad de los de recursos humanos en diferentes table spaces. Rendimiento. Puedes poner un table space en un disco SSD rápido para tablas muy usadas y otro en un disco lento para datos viejos. Seguridad y cuotas. Puedes limitar cuánto espacio puede usar un usuario específico en un table space determinado. Disponibilidad. Si un disco falla y daña un table space, el resto de la base de datos puede seguir funcionando mientras reparas ese trozo. Si un disco falla y daña un table space, el resto de la base de datos puede seguir funcionando mientras reparas ese trozo. La conexión clave, lógico versus físico. Es vital entender que un table space une dos mundos. Lado lógico. Tú creas una tabla y dices, guarda en el table space ventas. No te importa en qué archivo real está. Lado físico, el table space ventas está compuesto por uno o varios archivos en el disco llamado data files. Ejemplo, venta 01 dbf, venta 02 dbf. Tipos de table space comunes en Oracle. Systems. Es el cerebro. Contiene el diccionario de datos, nombres de tablas, usuarios, etc. Si este falla, la base de datos no abre. Sysaps. Un auxiliar del system para herramientas estadísticas. Temp. Temporal. Se usa para operaciones de ordenamiento order by o uniones grandes que no caben en la memoria RAM. Un DOPS. Un DOTBS. Guarda los datos viejos para que puedas hacer rollback o para que otros vean los datos consistentes mientras tú los cambias. Users.
el lugar estándar donde los usuarios normales crean sus tablas. Ejemplo de creación: create table space, datos clientes, data file, clientes de BF, size 500 megas. Si quieres, puedo enseñarte cómo consultar cuánto espacio libre queda en tu table space, o cómo hacer que un data file crezca automáticamente cuando se llene. Lección 5, PDB, arquitectura. Esto ya lo leímos. Para entender qué es XCPDB1, primero debemos entender el concepto de multitenant, multi-inquilino, que es la arquitectura moderna de Oracle desde la versión 12. Imagina un edificio de apartamentos. El edificio CDB es la estructura principal, con servicios comunes, luz, agua, conserje. Se llama Container Database. Los apartamentos PDB son viviendas independientes dentro del edificio. Se llaman Pluggable Databases. ¿Qué es exactamente XEPDB1? XEPDB1 es el nombre por defecto de la primera Pluggable Database, que se crea cuando instalas Oracle Database Express Edition. Aquí sus características clave. En una base de datos enchufable, se comporta como una base de datos independiente para tus aplicaciones. Tiene sus propios usuarios, tablas y esquemas. Aislamiento. Lo que pase en XPDB1 no afecta a otras pluggable databases que pudieras crear. Si borras un usuario en XPDB1, ese usuario no existe en la base de datos padre. Portabilidad. La P de PDB significa pluggable. Podrías desenchufar XCPDB1 de un servidor y enchufarla en otro de forma muy rápida. Recursos compartidos. Aunque XCPDB1 tiene sus propios datos, comparte la memoria y procesos de fondo con la base de datos de administración principal. ¿Por qué es importante para ti? Si estás usando Oracle XC, nunca debes guardar tus tablas en la CDB raíz. Los desarrolladores siempre deben conectarse y trabajar dentro de XCDB. ¿Cómo conectarse a ella? Para entrar directamente a esa base de datos hija, desde la consola SQL Plus, usarías un comando como este: SQL Plus, usuario, un password, PDB. O si ya estás dentro como administrador, alter session, set container, etc. Lección 6. Tipos de datos Oracle.
Lección 6. Tipos de datos Oracle. Tipos comunes. Texto. Varchar 2, char, club. Ejemplo. Nombre varchar 2, 100. Números. Number, integer, float. Ejemplo. Precio number 10,2. Fecha. Date. Timestamp. Grandes datos. Blob. Glob. Los tipos de datos en Oracle se dividen principalmente en 4 categorías: cadenas de texto, números, fechas y objetos grandes. 4 categorías: cadenas de texto, números, fechas y objetos grandes. Elegir el correcto es vital para el rendimiento y el espacio en disco. Aquí tienes los más importantes. Cadenas de texto alfanuméricos. Varchar 2 N es el más usado. Almacena texto de longitud variable hasta 4000 bytes en SQL estándar o 32.777 en configuraciones extendidas. Si guardas hola en un varchar 100, solo ocupa un espacio de esas 4 letras. Char N, longitud fija. Si guardas hola en un char 100, Oracle llena con espacios hasta completar los 100 caracteres. Úsalo solo para códigos de tamaño fijo, como un ISO de país. Glob. Charter Large Object. Úsalo para textos larguísimos, como libros o artículos de blogs que superan límite del varchar 2. Números. Number. El todoterreno. Precisión. Total de dígitos. Escala. Dígitos después del decimal. Ejemplo número 5.2 permite guardar 99.2. Integer. Un alias de number que no permite decimales. Fechas y tiempo. Date. Almacena fecha y hora. Año, mes, día, hora, minuto, segundo. Ojo, aunque se llame date, siempre guarda la hora internamente. Timestamp. Similar a date, pero con mucha más precisión. Fracciones de segundo, nanosegundo. Timestamp with time zone. Ideal para aplicaciones globales ya que guarda el desfase horario respecto al UTC. Objetos grandes y binarios. Blob, Binary Large Object, para guardar archivos binarios como imágenes, PDFs o audios directamente en la tabla. Bfile guarda un puntero a un archivo que vive fuera de la base de datos del sistema operativo. Otros identificadores. RAW, para datos binarios pequeños. O RAWWIDth es un tipo de dato mágico, interno mágico. Representa la dirección física exacta de una fila en el disco. Es la forma más rápida de acceder a una fila. Un consejo pro. En Oracle, intenta usar siempre varchar 2 en lugar de char. Para ahorrar espacio, asegurarte de definir bien la precisión de tus números. Para evitar errores de redondeo en cálculos financieros. ¿Te gustaría ver un ejemplo de cómo crear una tabla usando estos tipos o prefieres saber cómo convertir datos de un tipo a otro?
Ejercicio práctico, mini proyecto. Crea tu primer modelo. Conéctate a XCPDB1. Crea tabla. Create table clientes. Y the number primary key. Inserta datos. Consulta. ¿Qué es una instancia? ¿Qué diferencia entre data file y table space? ¿Qué es un PDB? Pluggable Database. ¿Por qué Oracle usa varchar 2 y no varchar? ¿Qué contiene la SGA? Proyecto del módulo. Crea un mini esquema de clientes, tablas, clientes, pedidos, productos, objeto, entender esquemas, practicar tipos de datos, ver almacenamiento lógico, señal de que dominaste el módulo. Puedes explicar sin notas. Arquitectura de Oracle. Diferencia, instancia, base de datos, table spaces. Usa 10 esquemas, arquitectura CDPDB. Si puedes enseñarlo a alguien, lo dominaste. Siguiente módulo. Después viene uno mucho más poderoso, módulo 2, SQL profundo en Oracle. Aquí aprenderás Select profesional, joins avanzado, funciones analíticas, software y STL. Optimización que esto claramente usan los ingenieros. Bueno, pues ya hemos terminado pues el módulo 1, fundamentos de Oracle. Y nos vemos en una siguiente sesión para abarcar